Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a descubrir ahora una maravillosa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que nos habla de cargas de fe, de campos de fe, haciendo un símil con los campos eléctricos. Hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, la imagen humana de Dios, conocedor de las leyes físicas, porque es el que las ha creado, nos está hablando implícitamente de campos de fuerza, de cargas de fe. La carga de fe es proporcional al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de la voluntad de elegir a nuestro Señor Jesucristo, de elegir creer en nuestro Señor Jesucristo, cada una de las personas. Por lo tanto, si una persona no tiene carga de fe, su carga de fe es cero, significa que no conoce a Cristo y que su voluntad de elegirlo es cero. De esto nos habla nuestro Señor Jesucristo en Jesús de Nazaret, en su pueblo, porque en su pueblo, que le habían conocido de siempre, no creían que fuera el Hijo de Dios. Es decir, su carga de fe era cero. Por lo tanto, y aquí empieza nuestro Señor Jesucristo a hablar de los campos de fe. Por lo tanto, esas personas no podían interactuar, nuestro Señor Jesucristo no podía interactuar con esas personas haciendo milagros, porque su campo de fe, al ser su carga de fe, cero, su campo de fe era cero. Y el campo de fe que existe en todo el universo, el campo de fe infinito, provocado por Dios Padre Creador, Espíritu Santo e Hijo de Dios, no puede conectarse o le cuesta mucho conectarse a esa persona que no tiene carga de fe. Eso nos lo cuenta nuestro Señor Jesucristo en Jesús en Nazaret, que lo vamos a leer brevísimamente. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. La carga de fe, conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de que creer que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, y la voluntad de elegir creer esto, era cero en todas las personas en Jesús de Nazaret. Esto es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, su campo de fe, el campo de fe que podía crear estas personas cargadas, que en este caso no lo estaban de fe, era cero. Por lo que nuestro Señor Jesucristo no podía actuar a través del campo de fe infinito de Dios en ellos. Por eso les tenía que tocar directamente. Por eso dice que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos.
porque nadie tenía fe, solo con la fe infinita de nuestro Señor Jesucristo y el poder infinito de nuestro Señor Jesucristo tocándoles, les podía sanar. Sin embargo, en Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña lo contrario, para que entendamos la carga de fe proporcional al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y a la voluntad de elegir que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, porque todos los que estaban en Genesaret estaban cargadísimos de fe. Por lo tanto, su campo de fe, y hacemos el símil de campos con campos eléctricos, porque cuando hay dos cargas se produce un campo eléctrico, que es una fuerza que ocurre en el espacio. En un espacio determinado es un campo eléctrico. Pues ocurre lo mismo, el símil es que ocurre un campo de fe. Esa persona cargada genera un campo de fe. Y lo que ocurre aquí en Genesaret es que hay muchas personas con muchísima fe, con mucha carga de fe. Y entonces el campo de fe aumenta y se retroalimenta entre esas personas. Se autoinduce, como los campos eléctricos cuando hay una corriente de cargas, que eso lo define la ley de Ampère. Así que aquí nos enseña nuestro Señor Jesucristo en Jesús sana a los enfermos en Genesaret, cómo aquí sí que puede actuar el campo infinito de fe de Dios en estos campos de fe que producen estas personas cargadísimas de fe. Y lo vamos a leer. Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le reconoció, y recorriendo la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entrara nuestro Señor Jesucristo, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Quedaban sanos al tocar por la fe infinita, el campo de fe infinito que genera nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacía a todos porque todos tenían fe, carga de fe. Y el campo de fe que generaban se solapaba e interaccionaba con el campo de fe infinito de Dios Padre Creador. Hemos hecho esta pequeña introducción con estos dos pasajes del Evangelio de San Marcos, Jesús sana a los enfermos en Genesaret, que acabamos de leer, y Jesús en Nazaret, que hemos leído anteriormente, para llegar a leer Jesús sana a un sordomudo y poder entender la profundísima reflexión que hace nuestro hermano en la fe de los campos de fe, las cargas de fe, el campo de fe infinito de Dios Padre y esta nueva visión teológica, materio espiritual de el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque nos está revelando nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo, algo que yo no he leído en ninguna parte, pero que está ahí. Lo dice nuestro Señor Jesucristo. Ha tenido que coincidir que tanto mi hermano en la fe como yo tenemos formación técnica
física. Y hemos visto estos campos de fe haciendo analogías con los campos electromagnéticos. Y mi hermano en la fe, especialmente, tiene una gran capacidad técnica porque fue el número 1 de la carrera que estudiamos. Y una grandísima profundidad intelectual. Es un don que Dios Padre le ha concedido. Y por eso vamos a leer ahora Jesús sana a un sordomudo para entender lo que dice después de haber hecho este preámbulo explicando Jesús en Nazaret y Jesús en Genesaret, las cargas de fe y los campos de fe, para entender lo que dice nuestro hermano en la fe. Persona que además tiene una gran humildad, una gran bondad, una gran carga de fe, un grandísimo campo de fe que todos los que le conocen, todos los que le conocemos, lo sentimos y nos acoplamos a él. Jesús sana a un sordomudo. Estamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 36. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por región de Decápolis. Y le trajeron a un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efatá, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Sé abierto. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos y a los mudos hablar. Adaperire, ábrete. Estamos en la reflexión de nuestro hermano en la fe. Profundísima reflexión que abre la puerta a una nueva visión del Evangelio, haciendo analogía con los campos eléctricos. El Evangelio, reflexiona nuestro hermano en la fe, nos hace abrirnos a Cristo y a la acción de su campo infinito de fe. El campo infinito de fe que Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo han extendido por toda la creación. Al escuchar la palabra de Cristo, el campo de fe entra desde el mundo material por el oído al interior de nuestra inteligencia y produce un efecto espiritual aumentando discretamente nuestra carga de fe, como una chispa que provoca una reacción en cadena. Si este proceso se repite, nuestra carga de fe continúa aumentando y también nuestro campo individual de fe, derivando cada vez más líneas de campo de fe hacia nosotros, incrementando la intensidad de campo de fe a nuestro alrededor. Fíjense lo que está diciendo nuestro hermano en la fe, que es una analogía con los campos eléctricos dicho por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta densidad creciente de campo de fe aumenta la permeabilidad de fe de nuestra voluntad y se establecen conexiones de amor con el Espíritu Santo, tanto más fuertes cuanto mayor sea esta densidad de campo de fe, permitiendo mayor flujo de gracias del Espíritu Santo a nuestro interior. Es decir,
que cuanta más carga de fe tenemos por el conocimiento a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, de nuestro Señor Jesucristo, y eligiendo con nuestra voluntad seguir el camino de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, esas conexiones de nuestro campo de fe, generado por esta carga de fe, esas conexiones se van haciendo más sólidas con el campo infinito de Dios, provocando de alguna manera, que es lo que quiere decir nuestro hermano en la fe, una especie de cableado de nuestro campo de fe con el campo infinito de Dios Padre a través del amor, siendo el amor esa especie de cables, de cableado que nos conecta, con los que nos conectamos con el campo infinito de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Santísima Virgen, reflexiona nuestro hermano en la fe, hace de mega condensador de carga de fe. Un condensador en física son dos placas con cargas y lo que hacen es almacenar, ganar una carga estática que luego se podrá mover si se conecta ese condensador a un circuito. Bueno, pues nuestro hermano en la fe reflexiona que la Santísima Virgen hace de mega condensador de carga de fe, es decir, tiene una carga infinita de fe, ya que está en contacto permanente con el Espíritu Santo y llena de gracia. Si nos encomendamos a ella, recibimos un flujo abundantísimo de estas gracias y se produce un efecto de aumento creciente de nuestra permeabilidad de fe. Y todo este proceso materio-espiritual se desencadena desde la materia, por medio de la escucha de la palabra de Cristo, de la escucha de una serie de comandos materio-espirituales que actúan en nuestro espíritu, cargándonos de fe y generando un campo de fe a nuestro alrededor que se conecta con el campo infinito de fe de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Haciendo uso de nuestra voluntad que libremente se acciona como un interruptor para escuchar el Evangelio. Da para tesis de ciencia de la materio-espiritualidad. Amén. Y esto, hermanos y hermanas en la fe, que hoy define así nuestro hermano en la fe, ciencia de materio-espiritualidad, es, a partir de ahora, un objetivo de nuestra lectura y reflexión de los Evangelios. Entender esta nueva capa de los Evangelios del símil de los campos electromagnéticos con los campos de fe infinita y las cargas de fe. Que la cruz santa sea mi luz, crux santa sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía. Nunquam dragon sit mi dux. Amén.